El objetivo y justificación del presente proyecto es, mediante la realización de un video corto, se busca sintetizar y simplificar la información y procesos de la práctica para su correcto entendimiento y fácil réplica en experimentos posteriores. La práctica tiene como objetivo determinar la entalpía de vaporización del agua por medio de las presiones medidas a diferentes temperaturas mediante el método dinámico y el empleo de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Se pueden utilizar dos métodos para determinar la presión de vapor de un líquido, los cuales son el estático. La temperatura se fija y se mide la presión a la cual el líquido hierve. Y el dinámico. La presión se fija y se mide la temperatura de ebullición del líquido a esa presión. En esta práctica se utilizará el método dinámico y después por medio de la ecuación de Clausius-Clapeyron integrada sin límites se podrá obtener la entalpía de vaporización del agua por medio de método gráfico. Definimos como presión de vapor de un líquido a la presión que se presenta cuando se encuentra la sustancia en equilibrio líquido-vapor. Esta presión va en función de su temperatura, es decir, que si la temperatura está constante, la presión también será constante. En cambio, si la presión aumenta, también la temperatura aumentará. Es decir, son directamente proporcionales. A mayor temperatura, mayor presión de vapor. Esto solo sucede hasta su punto crítico. Gracias a la teoría cinética, podemos comprender más a fondo el efecto que causa la temperatura en la presión de vapor. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Al aumentar la temperatura, es mayor la presión. Esto es debido a que las moléculas adquieren suficiente energía para escapar a la fase líquida y como consecuencia se establece el equilibrio líquido-vapor. Pero, por encima de su punto crítico, ya no sucede tal efecto, debido a que las moléculas tienden a escaparse al estado gaseoso, porque ya no hay una presión lo suficientemente adecuada para poder mantener a las moléculas unidas. Por medio de la ecuación de Clausius-Clapeyron integrada sin límites, obtendremos la entalpía de vaporización del agua. Si observamos bien, la ecuación tiene la forma de una línea recta de y igual a mx más b, en donde el eje de la y corresponderá al logaritmo de la presión, el eje de las x al inverso de la temperatura absoluta y la pendiente de la recta es la entalpía de vaporización sobre la constante universal de los gases con signo negativo y la ordenada en el origen será la constante de integración. El material que se utilizará en esta práctica sería un matraz bola de 500 mililitros con 2 bocas, un refrigerante, 3 pinzas para soporte, un termómetro, una plancha de calentamiento, un baño de glicerina, un manómetro de mercurio, un garrafón de 18 litros, una bomba de vacío, una bomba de reflujo, tapones, tubería y mangueras. Para comenzar, se monta el aparato de la figura 10. Colocar aproximadamente 100 mililitros de agua con perlas de ebullición o en su defecto tubería de vidrio en el matraz bola. El termómetro deberá estar colocado tocando la superficie del agua con la mitad del bulbo dentro del agua. Conectar los refrigerantes y asegurarse de que el agua esté circulando. Se cierra la llave y se pone a funcionar la bomba de vacío.
abrir la llave lentamente para bajar la presión hasta una diferencia de altura en el manómetro de U de 40 centímetros aproximadamente. Cerrar la llave. Si la presión es constante, esto indica que no hay fugas. De lo contrario, habría que localizarlas y eliminarlas. Calentar suavemente poco a poco hasta ebullición y tomar lecturas de presión de vapor y temperatura. Aumentar la presión 5 centímetros y tomar temperatura cuando haya ebullición. Repetir así hasta llegar a la presión atmosférica. La siguiente parte de esta práctica consiste en calcular la entalpía de vaporización del agua. Es por eso por lo que debimos haber registrado las presiones de vapor y la temperatura. Para obtener la entalpía de vaporización del agua debemos graficar el logaritmo natural de la presión de vapor en el eje Y y en el eje X el inverso de la temperatura absoluta. Pero primeramente se tienen que realizar algunos cálculos para obtener el logaritmo natural de la presión de vapor y el inverso de la temperatura absoluta. Se deben restar los valores capturados de las presiones de vapor y el resultado de estas restas se deberá multiplicar por 10, ya que nos fueron dadas en centímetros de mercurio y nosotros las necesitamos en milímetros de mercurio. Ya obtenido este resultado en milímetros de mercurio, debemos consultar cuál fue la presión atmosférica el día que se realizó la práctica. Una vez obtenido este dato, debemos restarle cada una de las presiones de vapor obtenidas y finalmente sacar el logaritmo natural de cada una. El paso siguiente consiste en sacar el inverso de la temperatura absoluta, pero para eso primero debemos convertir nuestras temperaturas que están en grados centígrados a temperaturas absolutas, lo cual lo podemos realizar solamente sumándole 273 a cada una. Y ahora sí, sacamos el inverso de las temperaturas absolutas. Ya que tenemos el logaritmo natural de las presiones de vapor y el inverso de la temperatura absoluta, con ayuda del programa Excel realizaremos la gráfica. Asimismo, este programa nos brinda la opción de darnos la ecuación de la recta, la cual quedará con una pendiente negativa. Para finalizar, en la siguiente ecuación se deberán sustituir los datos de la pendiente y la constante. En este caso usaremos la que está en joules, es decir, 8.314 joules, lo que nos da un resultado de la entalpía de vaporización de 34.513.0768 joules. También debemos calcular el porcentaje de error, pero para poderlo calcular primero debemos de convertir nuestra entalpía de vaporización del agua, que está en joules, a kilojoules. Esto se hará solamente dividiéndolo entre 1000. Cuando ya obtuvimos este resultado, es necesario consultar cuál es la entalpía de vaporización del agua teórica. Una vez obtenido este dato, le restaremos la entalpía de vaporización experimental. Este resultado se dividirá entre la entalpía de vaporización del agua teórica y finalmente lo multiplicaremos por 100 y obtendremos el porcentaje de error. En nuestro caso, el porcentaje de error fue de 15.21%. For you I bleed myself dry.